Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Baeza, soy uno de los profes de instituciones educativas, tengo la comisión de segundo D de turno noche y este video que estamos haciendo tiene el objetivo de presentar algunos elementos centrales del texto de Tenti Fanfani que estuvimos socializando con los otros profes del espacio a través de la plataforma y por correo. Y la idea de hoy es trabajar de forma teórica, un pequeño teórico, sobre los elementos más importantes del texto que vamos a leer y con el cual tenemos que hacer el segundo trabajo práctico, ¿sí? Entonces, hechas las presentaciones del caso, empezamos a desarrollar un poco el contenido de este trabajo de Tenti Fanfani que se llama La escuela y la cuestión social. Eventualmente vamos a utilizar la pizarra para explicar algunas cuestiones, ¿sí? Ya el título nos está indicando por dónde va a transitar el trabajo, ¿sí? La cuestión social es un concepto muy importante en el texto que vamos a desarrollar. Nosotros tenemos dos capítulos, básicamente, de este libro, es un libro, ¿no? Nosotros tomamos apenas dos capítulos. El primer capítulo que tenemos es un capítulo que nos enfoca, eh, en la realidad social, económica, cultural y política del país y de América Latina, ¿sí? O mejor dicho, de América Latina en términos generales y en particular de la Argentina, ¿no? Muy a grandes rasgos, una suerte de revisión, de descripción, ¿sí? De de distintas cuestiones que hacen a la sociedad en la cual vivimos. Entonces, siguiendo un poco con el análisis que estábamos haciendo, em, lo primero que va a analizar el autor, lo primero que vamos a encontrar cuando empecemos a leer el texto, es algunos problemas nuevos del capitalismo, ¿sí? Mejor dicho, problemas sociales del nuevo capitalismo, ¿sí? Ya ahí en ese subtítulo nos está indicando que hay un nuevo capitalismo, ¿sí? Ahora, no vamos a dar por sentado nada. ¿Qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo es un modo de producción, una forma de entender las relaciones sociales en términos de relaciones sociales productivas, ¿sí? Y el capitalismo, como lo indica el término, consiste en un modo de producción basado en la explotación de las fuerzas de trabajo para acumular capital, ¿sí? Es decir, en el capitalismo nosotros tenemos dos relaciones muy evidentes y muy consolidadas en términos históricos, que son la fuerza de trabajo y el capital, ¿sí? Una y la otra se retroalimentan. En la medida en que hay mayor cantidad de fuerza de trabajo, esta cantidad de fuerza de trabajo genera mayor acumulación de capital, ¿sí? Carlos Marx, que es quien sentó las bases teóricas del materialismo histórico, sostiene esta mutua necesidad, ¿no? En el sentido de que sin fuerza de trabajo y sin relaciones sociales de producción de esa fuerza de trabajo y sin el encuentro de esas fuerzas de trabajo en las relaciones sociales de producción con el capital o con los capitalistas, es decir, sin el encuentro social y relacional entre trabajadores y capitalistas,
no hay capitalismos. Es difícil pensar el capitalismo, ¿sí? Mucho más no vamos a decir del capitalismo, pero en definitiva lo que sí tenemos que entender es que el mundo, la era que atraviesa el mundo es una era capitalista, ¿no? Vivimos en un mundo signado por el capitalismo, ¿sí? O por el materialismo histórico. Es decir, esto que estamos describiendo no es simplemente un par de conceptos abstractos, es material, es una cuestión material y real, concreta, ¿no? La fuerza del trabajo es la fuerza que tiene todo trabajador que se levanta todos los días para producir, y el elemento que dispone para producir y satisfacer sus necesidades es su fuerza de trabajo, ¿no? Esa sería su herramienta principal como trabajador. Y el capitalismo es justamente, o el capital, mejor dicho, es lo que posee la clase capitalista o la burguesía, ¿sí? En tanto que acumula bienes de capital, ¿sí? Es decir, herramientas que podría ser, por ejemplo, podríamos decir una máquina de coser, ¿sí? Industrial, o un horno industrial de cocina, y con eso configura un restaurante, el capitalista o el burgués, y en ese restaurante y con las herramientas del capitalista trabaja el trabajador, ¿no? Bueno, no nos enredemos más, pero sí lo que tenemos que entender es que esta sociedad es una sociedad capitalista. Y lo que nos está diciendo Tenti Fanfani es que hay un nuevo capitalismo, ¿no? El capitalismo no es algo estático, no es algo que siempre fue igual, siempre fue lo mismo, sino que a lo largo del tiempo ha ido cambiando. ¿Esto qué quiere decir? Las formas de producción fueron cambiando, y con el cambio de esas formas de producción también se transformó el ser humano en tanto fuerza de trabajo, ¿no? Y al transformarse el mundo, el capitalismo, el trabajador, se transforman las relaciones sociales de producción. Y el capitalismo, y el capítulo 1 analiza un poco esa transformación, ese cambio que empezó a ocurrir en el sistema capitalista con una velocidad cada vez más rápida, más dinámica, a partir de la década del 90, es decir, sobre la última década del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, ¿sí? Hacemos una pausa. Bueno, en el mundo capitalista que conocíamos, otra cosa más que quiero aclarar conceptualmente del capitalismo, el capitalismo tiene cientos y cientos de años, ¿no? O sea, el origen del capitalismo lo tenemos allá. Algunos autores hablan del siglo XIII, otros del siglo XIV, ¿no? Cuando digo siglo XIII estoy diciendo año 1200 y para adelante, siglo XIV 1300 y para adelante. Bueno, ese capitalismo que surge hace varios siglos atrás, ¿sí? Estamos en el siglo XXI, imagínense, son casi 10 siglos de capitalismo, y no siempre fue lo mismo, claramente el capitalismo no fue lo mismo. Entonces, lo que sí es importante, ¿no? Y para acotar un poco el análisis, es hacer referencia a que el autor analiza el mundo capitalista en el siglo XX, ¿sí? No es que se va al siglo XII, sino que de pronto su análisis está recortado más a la realidad histórica, política, cultural y social del siglo XX, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos el punto de partida que toma Fanfani es el surgimiento del Estado-Nación, ¿sí? Bien, Estado, Nación, ¿no? Son dos términos conjugados acá en uno. Y la nación está definida por un grupo social humano que comparte determinados valores, una cultura, música y fundamentalmente un lenguaje, ¿no?
que es de pronto de los elementos de la cultura, uno o el más importante elemento de la cultura, ¿no? Ahora, naciones hay muchas, muchas naciones. De hecho, en América Latina tenemos una pluralidad de naciones, ¿no? Naciones de pueblos originarios, naciones fundadas a partir de 1800 y tanto con las revoluciones independentistas, ¿sí? Es decir, tenemos naciones que no tienen un país determinado, no tienen un territorio sobre el cual se desarrollan socialmente, como podría ser, por ejemplo, la nación del pueblo gitano, ¿sí? Que es un pueblo que conforma una nación, pero no está, esa nación no tiene un estado particular en el cual dicen, bueno, acá está el estado gitano, el país de los gitanos. No existe eso eh, por razones históricas, por las razones que sean, ¿no? Porque es una cuestión eh, que está históricamente determinado, la conformación de la nación y la sincronía entre la nación y el Estado, ¿sí? Es decir, acá hay un elemento importante a destacar. Puede existir una nación sin un Estado, ¿sí? De hecho, nosotros mencionamos el caso del pueblo gitano, podríamos mencionar el caso del pueblo judío, podríamos mencionar la nación kurda, por ejemplo, que es una nación que está, ¿cómo se llama? Expandida en varios países, como por ejemplo podría ser Israel, Turquía, Irak. Es decir, los kurdos están en distintos lugares del Medio Oriente, pero no tienen en sí mismo un Estado y lo reclaman, ¿sí? O sea, puede existir una nación sin un Estado, pero es interesante de la modernidad o sea, eh, me trabé un poco, ¿no? De la modernidad es interesante entender que el Estado no puede existir sin una nación, ¿no? Esta es una gran particularidad de la modernidad. O sea, las naciones en sí mismas son autónomas, pero un Estado, para que exista, tiene que estar construido en referencia a una nación. Por ejemplo, el Estado israelita, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo claro, ¿no? Que fue una construcción de 1949 y tiene como referencia la nación del pueblo judío. Pero también podríamos decir el Estado francés, ¿no? Que en términos de modernidad surge mucho tiempo antes, ¿sí? Va a surgir en el traspaso del mundo feudal a la modernidad bajo la hegemonía de un régimen absolutista, ¿sí? Un régimen donde el monarca absoluto tiene el poder absoluto en términos políticos, ¿no? En términos de ejercicio del poder ejecutivo, de la ejecución política, en términos legislativos y en términos judiciales, ¿no? El rey durante mucho tiempo en Europa conjugaba esos tres poderes en uno, ¿sí? Y ahí nacen los estados de las naciones europeas, ¿no? Entonces nace el Estado francés, seguir con el ejemplo de Francia, que es un Estado monárquico que ¿no? Remite en términos históricos y culturales a la nación francesa, ¿no? Entonces lo que hay que entender es que puede haber una nación sin un Estado, pero no un Estado sin una nación. Pues bien, ahora entonces analicemos un poco los estados. Entonces ahora analicemos un poco los estados-nación del continente americano, ¿sí? O del hemisferio americano, ¿sí? El origen de los estados americanos podríamos remitirlo o rastrearlo, ¿no? A 1776 con la independencia de Estados Unidos, en el último cuarto del siglo XVIII, pero el resto de los estados americanos, y particularmente los sudamericanos o los estados latinoamericanos, van a nacer, van a emerger a la vida jurídica y política del mundo con la caída del Imperio Español, ¿sí? Cae la monarquía absolutista española en América y empiezan a configurarse nuevos
regímenes políticos que son los estados sudamericanos y centroamericanos, ¿sí? Y del Caribe, ¿sí? Entonces, esto empieza a ocurrir alrededor de 1810 en América Latina, ¿sí? Bueno, y alrededor de 1810 van a surgir estos estados con poderes que están divididos, que no van a ser estados monárquicos como lo era el estado español o el estado francés o el estado británico, por dar ejemplos, o el estado belga, ¿no? Sino que van a ser estados republicanos en donde el poder va a estar repartido por lo general, ¿no? En poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, ¿no? Más o menos como conocemos hoy ahora el Estado actual. Menos democrático, ¿no? Porque no eran, en 1810 la democracia representativa como hoy la conocemos no era un ejercicio habitual, ni era una preocupación de las élites dominantes. Pero como sea, estos estados-naciones empiezan a sentar sus bases de dominación territorial en América Latina, ¿sí? Y esa base de dominación territorial va a configurar lo que dice, acá vamos directamente a lo que analiza Tenti Fanfani, un desarrollo desigual en América Latina, ¿sí? Fanfani habla de un desarrollo ¿sí? ¿Y a qué se refiere con esto de desarrollo desigual? Bueno, se refiere a que tenemos dos realidades sociales, culturales, políticas y económicas, ¿sí? Muy distintas. El desarrollo desigual apunta a entender que lo rural, ¿sí? Está subdimensionado, es decir, o para usar otro término, está subdesarrollado con respecto a lo urbano, ¿sí? Lo urbano en la modernidad americana tiene una conexión global y económica con el resto del capitalismo, del sistema capitalista mundial, muy distinta a la conexión o la globalización que puede tener lo rural, ¿sí? Hay un desarrollo desigual. Entonces, los centros urbanos, va a decir Fanfani, están integrados. Por esto que venimos diciendo, ¿sí? Pero no pasa lo mismo con lo rural, ¿sí? Es decir, no tenemos el mismo grado de integración entre lo urbano y lo rural. Lo urbano está integrado al sistema capitalista mundial y lo urbano y lo rural no. Cuando me refiero a que está integrado, me refiero a que está conectado en términos económicos, políticos y de relaciones de producción, ¿sí? No es que lo rural esté al margen de esta integración, sino que es, en todo caso, como es desigual este desarrollo, lo rural es dependiente de lo urbano, ¿sí? Es dependiente de lo urbano y también está desatendido, podríamos decir, por las políticas públicas, ¿sí? A ver, vamos a un ejemplo bien concreto, ¿sí? Nosotros, nosotros no, yo particularmente en este momento estoy acá en la ciudad de Neuquén, estoy subiendo un video de YouTube a través de una conexión a internet. Si quiero voy, me desplazo de este lugar de la ciudad a la otra punta, que son como 15, 20 kilómetros. Voy, me desplazo, sigo conectado, mando mensajes, WhatsApp, todo lo que conocemos en términos de herramientas y de conexión tecnológica, etcétera, etcétera. En la medida en que me alejo de la ciudad y me voy hacia lo rural, ya pierdo esa conexión, pierdo ese vínculo con lo tecnológico y por lo tanto estoy en un lugar que no está tan desarrollado en términos de acceso a la tecnología, ¿sí? Acceso a la conectividad, a las comunicaciones, ¿se entiende? Bueno, esto pasa en América Latina, ¿sí? Y de pronto esa realidad es una realidad también nuestra que vivimos en el instituto, ¿no? En el instituto nosotros, muchos y muchas de ustedes,
viven en zonas rurales donde hay problemas de conectividad, el servicio no funciona, se cae, es malo, no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Es caro, es de difícil acceso. Bueno, esas cosas que pasan en los ámbitos rurales o en los espacios rurales donde hay producción agrícola y ganadera, pasa mucho menos en las ciudades. No es que no pase, pero hay muchas probabilidades de que eso no suceda. O por lo menos uno tiene la opción de cambiar de servidor, tenés 2, 3 o 4 empresas, cuando de repente en un pueblo rural, por ejemplo, puede haber una sola empresa y con suerte, si esa empresa funciona bien, la conexión puede ser buena. Si funciona mal, es, es una desgracia, porque no hay conexión, no hay acceso a la tecnología, a la comunicación y a la interrelación, ¿sí? Entonces, esto es desarrollo desigual, ¿no? Para ir a una cuestión, un ejemplo concreto. De esto habla el autor cuando habla de desarrollo desigual. Ahora, este desarrollo desigual, con la globalización, lejos de transformarse o solucionarse, va a decir el autor, con la globalización ese desarrollo desigual se agrava. Entonces, hay un agravamiento del desarrollo desigual, ¿sí? Perdón, me estoy acá cometiendo una burrada, como ven, agrava. No, lo había puesto bien, bueno, no importa. A ver, entonces, vamos a tener entonces sistemas diferenciados, segmentados y descentrados, nos va a decir Tenti Fanfani, ¿sí? El problema de la educación, va a decir Fanfani, el problema de la educación básica no existe en forma singular, va a decir el autor, sino en forma plural y diferenciada, según el segmento social del que se trate, ¿sí? Es decir, este mundo, este capitalismo en el que vivimos, es un capitalismo segmentado que diferencia a la sociedad en términos geográficos, en términos económicos, ¿sí? Y por lo tanto, como esa sociedad está diferenciada y segmentada, la realidad de las instituciones escolares, ¿sí? La realidad del sistema escolar es diferenciada y segmentada, no es la misma, no es la misma realidad de una escuela rural. Vamos a poner por ejemplo una escuela primaria en Vista Alegre tiene sus particularidades, sus características, y una escuela primaria en el centro de la ciudad de Neuquén o en el centro de la ciudad de Cipolletti tiene otras muy distintas, ¿sí? Porque nuestra realidad es segmentada y diferenciada, no es la misma, ¿sí? Bueno, nosotros, o el autor, mejor dicho, nos invita a pensar los problemas sociales del capitalismo, ¿sí? Es decir, pensar las relaciones del sistema capitalista y también a pensarlo históricamente. El modo de producción que explicábamos al principio, ¿sí? Llevó a que la humanidad pase de una economía de subsistencia a una economía de mercado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Una economía de subsistencia es donde el ser humano produce para comer lo que necesita para sobrevivir. Ahora, una economía de mercado, uno produce para el mercado, ¿sí? Uno produce para comercializar, intercambiar y vender. Comprar, vender, ¿sí? Entonces, yo no fabrico esta taza porque necesito tomar té, sino que soy un capitalista que tengo mis obreros que fabrican tazas para venderlas en el mercado y para que muchos cientos de miles de personas puedan comprar tazas para tomar té y para que el fabricante de tazas acumule capital, ¿sí? Eso es pasar de una economía de subsistencia a una economía de mercado.
En el caso del modo de producción capitalista en Argentina, tenemos la realidad de que es un capitalismo centralizado, ¿sí? El poder está centralizado y ese poder está centralizado en Buenos Aires, ¿sí?